Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga su palabra. Puede sentarse. Bueno, la palabra ya está bendecida porque es la palabra del Señor. Hermanos, las cartas de Pedro, dice en el capítulo 1, ha sido dirigida a aquellos cristianos que están dispersos a causa de la persecución. Quizás nosotros nos encontremos en otro país por razones muy diferentes, pero en esta oportunidad que Pedro les está escribiendo a estos dispersos en muchas áreas, era porque por causa del evangelio ellos habían tenido que huir de sus hogares para salvaguardar su vida, sus familias, y estaban, hermanos, de refugiados, a lo mejor escondidos por ahí, ¿verdad? Y en condiciones que si hubiesen estado en su casa, en su país, con su familia, en medio de su cultura, no hubiesen pasado esas necesidades, ni hubiesen sentido, hermanos, lo que estaban sintiendo. Y por eso Pedro se toma la tarea de escribirles y de decirles muchas cosas, entre las cuales una de las más importantes es: ustedes han sido escogidos por Dios. Y en el capítulo 2, usted puede leer el capítulo 1, el capítulo 2 y toda la carta de Pedro, ¿verdad? Para la referencia, dice la palabra, Pedro comienza a desarrollar el hecho de que Jesucristo ha sido la piedra que fue, hermano, desechada por los hombres, dice, pero que ha sido, dice, escogida y preciosa para Dios. Y esta piedra, dice, es algo negativo para aquellos que no creen en ella y le llaman tropezadero. Pero esta piedra es de bendición y de honra para aquellos que creen en Él. Está hablando de Jesucristo. Y luego cae al verso 9 y dice: mas ustedes no encuentran tropiezo en la palabra. Amén. Porque eso es lo que está diciendo: más ustedes son otra cosa diferente. Y comienza a decir, hermanos, lo que ya hemos leído, pero antes de entrar de lleno ahí, quiero recalcar, hermanos, que esta cita a lo mejor no sé cuántas veces usted ya escuchó predicar en ella. Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Una de las alabanzas más famosas quizás, ¿verdad? De Marcos Witt, si no me equivoco, corríjame. De ahí viene. Somos el pueblo de Dios, hermanos. Y yo quiero preguntarle: ¿somos el pueblo de Dios? Uy, hermano, no le creo. ¿Somos el pueblo de Dios? Amén. Y esta es una razón para sentirnos muy importantes. Por ahí está, ¿verdad? El tema que a lo mejor no le parezca que pega o pega. Dice VIP, Very Important People, para los que no saben inglés como yo, ¿verdad? Que quiere decir personas muy importantes. Y no sé si esto tiene un contexto en su mente, pero cuando uno va a congresos, a conferencias, a actividades en otros países o en sus países, encontrará que hay una área diseñada VIP. Ahí solo pueden entrar los congresistas, los que van a hablar, los que van a dirigir, muchas veces los ediles, los presidentes, las personas importantes. Y si uno quiere cruzarse por ahí, no lo dejan. Hay una persona que murió en El Salvador, un pastor de una iglesia de miles y de miles de miembros. Un miembro de nuestra iglesia, antes de que él muriera, fue a oírle predicar. Y cuando lo vio entre la multitud, hermanos, caminó rápidamente hacia él porque dijo: es mi oportunidad, lo voy a saludar. Y dice que corrió entre la multitud, ¿verdad?, para saludar a esta personalidad, porque a lo mejor iba a ser la única oportunidad que tenía. Y cuando antes de llegar a este pastor, fue interceptado por sus guardias de seguridad. Lo detuvieron, hermano, lo tiraron al suelo y pues el pastor había recibido muchas amenazas. Y como bien podría ser un miembro alegre que quería conocerlo, podía ser alguien que quería matarlo. Y los guardias hicieron su trabajo, no se complique. Pero a lo que quiero llegar es: el hermano trató y no pudo llegar a esta persona importante.
Y muchas veces hay anhelos en nuestro corazón de conocer a ciertas personas. Yo quisiera conocer a fulano, yo quisiera conocer a sotano. Hermano, usted y yo somos unas personalidades importantes delante de Dios. Somos de mucha estima, como lo dice el libro de Isaías. Y eso es lo que Pedro le quiere decir. No se crean los dispersos, los pobres, los necesitados en medio de los pueblos a los que están llegando. Ustedes son el linaje de Dios que hay en medio de ellos. La sangre de su Hijo Jesucristo está en ustedes y son sumamente valiosos. Quizás si se hubiesen quedado en su casa no hubieran pasado hambre, pero tuvieron que huir y llegar a otros pueblos y aguantar hambre, y se preguntaban, bueno, esto de servir al Señor está medio raro. Por ser seguidor de Cristo vengo a aguantar hambre lejos de mi familia y de mi nación. Y Pedro le dice, no, ustedes son escogidos, no son refugiados ahí, no son los pobres, los menesterosos ni los necesitados. Ustedes son en medio de ellos el pueblo de Dios. Cuando, hermanos, la palabra de Dios dice, no sé si usted alguna vez ha leído el Cántico de Ana, y que está también en el Salmo, usted puede buscar el Salmo 113, versos 7 y 8, la palabra de Dios dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. La palabra de Dios dice, Él levanta al pobre del polvo y del muladar. Versión actual, Él lo saca del basurero. ¿A quién? A usted y a mí. Eso es lo que la palabra está diciendo. ¿Lo ha sacado de dónde? Del basurero. ¿Para ponerlo a dónde? Para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Por un lado, entiendan lo importante que somos. Pero muchas veces malinterpretamos y decimos, ok, yo soy un hijo de Dios, qué importante soy. Pero eso tiene una razón de ser. Y la palabra es específica, dice, lo levantó de la basura y lo puso con los príncipes de su pueblo. Hermano, ¿quién va a estar delante de los príncipes? Mire, el hermano corrió y no llegó. ¿Será que usted y yo llegamos? El Señor, hermano, nos ha puesto, dice, nos ha sentado con los príncipes de su pueblo. ¿Pero de dónde veníamos? De la basura. ¿Pero será que ya no olemos a basura? ¿Será que estamos limpios? Porque dice, los levantó de ahí. Pero para sentarse delante de un príncipe hay un protocolo, hay una vestimenta, hay una conducta que la persona debe de tener. Ahí no llega cualquier loco. Y la palabra está diciendo, lo saca de lo vil, de lo menospreciado, pero para sentarlo en lugares especiales. Y eso, si bien indica un privilegio, hermano, nos está diciendo, estamos en un lugar de alto honor. Tenemos que estar a la altura de ese lugar. No podemos llegar todos deschavetados. Decimos en mi familia como que es cocolito gorro. Ahí búsquenlo en internet, ¿verdad? El cocolito. Pero muchas veces así actuamos. Hay mucho pueblo del Señor que se siente muy importante, amén. Pero déjese limpiar por el Señor, porque de ahí lo sacó para ponerlo delante de los príncipes. Tiene que estar, hermano, y permanecer en ese honor que no teníamos, pero que el Señor ha querido darnos a nosotros. Es una responsabilidad, hermano. Y si hoy estuviéramos, ¿qué?, con un presidente, con un príncipe, ¿y qué hablaríamos con ellos? ¿Alguna vez ha estado delante de una personalidad importante? Uno ni haya que hablar, porque dice, uy, sí, y si digo algo que no debería de decir. No sé si le ha pasado, a mí ya me ha pasado. Uy, si digo algo, entonces mejor, mire, me quedo calladita y mejor escucho lo que ellos dicen. Sí, una vez me entraron a una reunión de personalidades, ahí solo personalidades, porque gente, hermano, que me llevaba en años en el ministerio y en dirigir iglesias y campañas y muchas otras cosas, ¿verdad?
como decía el evangelista, no soy digna ni de desatarle los cordones de los zapatos. Y mire, hermano, y como a mí me entraron ahí, yo no dije nada. Cuando me preguntaron, hablé, pero de ahí no, aquí tengo que estar quieta. Pues si me piden café, agua, ¿verdad? Parece que estoy aquí. O sea, tengo que estar a la altura. No puedo comenzar yo, bueno, como estoy aquí, quiero decirle bla, 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 y no tiene uno nada que decir a veces, sino pura verborrea. Son importantes, amén, pero por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y eso nos pone, hermanos, de ser un indigente de la calle, literalmente, espiritualmente, a ser una persona vestida como un príncipe, como una personalidad importante. Eso somos usted y yo. Y dice, ustedes son un linaje escogido delante de Dios, hermanos. Esto viene de la palabra Génesis. Está diciendo que hemos sido elegidos de una cepa, de una descendencia especial. Cuando yo soy de El Salvador y recuerdo una gran plática que mis compañeras tenían. Ellas estaban diciendo, ellas eran medio blancas, yo no tengo nada de blanco, solo los ojos, ¿verdad? Y ellos estaban diciendo, ay, decían, eran bien blancas. Mi familia desciende de los españoles, estaban diciendo. Y yo digo, ay, wow, dije yo, los españoles. Como quien dice, no, es que yo vengo de sangre, ¿verdad? Española. Y todos los que somos hermanos de ahí de México para abajo, ¿verdad? Nosotros venimos de ¿dónde, hermano? De un mix que vinieron los españoles a aprovecharse literalmente de los indios, a robarlos, a saquearlos, hermanos, a abusar de ellos y hacer una serie de cosas que en nombre, ¿verdad?, de la bondad, no hay nada digno en esos hombres. Pero ellas estaban diciendo, no, es que por eso soy algo blanca. Y nosotros aquí, hermanos, casi blancos no habemos, ¿verdad? Pero no se preocupen, no tiene nada de malo ser color humilde. Porque así color humilde, el Señor nos eligió a nosotros. Pero la palabra está diciendo, ha sido un linaje. Nosotros no tenemos descendencia española, pero la sangre de Cristo está sobre nosotros, hermanos. Y eso lo cambia todo. Pero la sangre de Cristo está ahí. Cuando dice, hemos sido como un linaje de la palabra. Ahí viene la palabra gen, ahí viene la palabra, ¿verdad? Genoma. Han sido elegidos porque a través de la sangre de Cristo, hermanos, nuestra naturaleza corruptible tiene que volverse cada día santa. Porque antes solo pensábamos en pecar y ahora tenemos que pensar en santificarnos. Eso es linaje escogido. La sangre de Cristo está ahí, pero esa sangre debe de estar haciendo un efecto. Esa sangre que ha sido puesta en nosotros, hermanos, nos ha hecho elegidos delante de Dios, escogidos por Él, pero para cambiar y trastornar nuestra naturaleza maliciosa. Porque somos ese linaje, Dios nos ha escogido. Hermanos, hay muchas otras personas más importantes con mucha historia, pero el Señor nos eligió a nosotros. Y no importa de la humildad de donde vengamos. Si usted allá en su país quizás ni zapatos usaba, porque hay gente que viene de esa pobreza, que zapatos vinieron a usar aquí en Estados Unidos, o solo cuando iban al pueblo usaban zapatos. Y de ahí vienen, hermanos, o venimos algunos, ¿verdad? Pero a nosotros nos eligió el Señor, hermano. Nosotros somos ese linaje especial que Él ha elegido para que seamos, hermanos, un propósito especial. Y dice real sacerdocio. Hermanos, un sacerdote tiene una doble función. Él es el representante de los hombres delante de Dios y el representante de Dios delante de los hombres. Y el escritor dice, y ustedes son sacerdotes delante de Dios. La palabra de Dios dice, Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Y nos hizo sacerdotes. Ahora vos no sos cualquiera, ahora sos un sacerdote de Dios. Y qué bonito suena eso, ¿verdad, hermano? Y yo quiero que usted en su casa, le voy a dejar de tarea,
que lea, hermanos, el capítulo 21 del libro de Levíticos. Esto en cuanto a los requisitos que establece la palabra que un sacerdote debería de tener. Porque, hermanos, lo que se nos está haciendo escrito, que fue para otras personas en un primer momento, tiene un propósito implícito. Él no les está diciendo sacerdote solo para hacerlos sentir bien, como cuando le pregunta el esposo a la esposa, ¿cómo me veo? Y resulta que no se ve muy bien, pero si le dice la verdad se va a ofender. Y entonces el esposo y la esposa se arma de valor, ¿verdad? ¿Te ves bien? No. Pedro no nos está escribiendo para hacernos sentir solo bien, para que se sientan bien, pobrecitos. No, tiene un propósito. La palabra sacerdocio dentro de su mentalidad tenía un gran significado. Y Él les está diciendo, como un sacerdote, ahora ustedes se han vuelto representantes de Dios delante de los hombres. Ahora ustedes se han vuelto representantes de los hombres delante de Dios. Y tienen que cumplir un servicio sagrado en medio del pueblo en el cual se encuentran. Un sacerdote, hermanos, no podía ni siquiera ir y llorar a las personas que habían muerto de su familia. El sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras, dice la palabra. Tenía que estar siempre cubierta su cabeza en todo momento, dice la palabra. Lea capítulo 21 del libro de Levíticos. Dice que no podía salir de los atrios del lugar del santuario, no podía casarse con cualquier mujer, tenía que ser una mujer virgen, y tenía que ser una mujer de su misma, hermanos, de su mismo clan. No era cualquiera el sacerdote, ¿verdad? Y no podía ser sacerdote si tenía algún defecto físico. Si por alguna cuestión de la vida, sabe que el sacerdocio, hermano, no era voluntario, no era usted quiere, usted vamos a ver si reúne. No, el sacerdote, hermano, venía el sacerdocio de la familia de Aarón. A Aarón Dios escogió, desde un primer momento, y le dice a Moisés, a sus hijos he escogido para este servicio especial delante de mí. Estos son los requisitos. De aquí en adelante, el que de ellos nazca con algún impedimento o con algún defecto físico no puede ser mi sacerdote. Y esto suena, qué barbaridad el Señor, pero es que esto tiene una connotación. Sabe que sí podía comer del altar, porque Dios no es injusto, no iba a dejar morir de hambre a nadie, y sabía que los defectos físicos pueden venir a veces de nacimiento. Pero decía, pero no, porque algo hay en él que no está correcto, así que no puede comer del altar, decía la palabra, pero no puede ejercer como sumo sacerdote. Y la palabra nos está diciendo ahora a nosotros, y ustedes son sacerdotes de Dios. Ay, hermano, no es solo el amén, aleluya. Es la responsabilidad de lo que la palabra nos está diciendo. Si eso se le pedía al sacerdote, usted puede leer como referencia, hermanos, Éxodo capítulo 28. Ahí se especifica toda la vestimenta de un sacerdote. Un sacerdote, hermano, tenía que tener su gorrito, ¿verdad? Le voy a decir gorrito yo. No recuerdo la palabra correcta, pero todo está ahí, lo puede leer. La mitra, tenía que andar, hermano, una como ropa interior blanca, encima otra. Tenía que llevar un pectoral. El pectoral estaba hecho de oro puro, hermanos. Lo que estaba aquí en la frente, oro puro. Las piedras preciosas, las 12 que representaban a las 12 tribus de Israel, estaban sobre su pecho. Hermano, usted miraba pasar un sacerdote y usted sabía que era sacerdote. Es más, en ese capítulo el Señor le dice a Moisés, mira, y me les haces calzoncillo. Sí, hermano, eso está en la Biblia. A un calzoncillo que vaya desde la cintura hasta el muslo de la pierna, para que no se vea su desnudez cuando ellos suben la grada. Oiga, eso era ser un sacerdote. El Señor está teniendo un cuidado específico de cada detalle.
para ser un sacerdote. Y la palabra nos está diciendo, ustedes son sacerdotes para Dios. No es, hermano, pues el que quiera venga, amén. El que quiera venga. Pero asuma la responsabilidad de ese privilegio, hermano. No porque querramos parecer cosas que no somos, sino porque queremos santificarnos para agradar a Dios, quien nos llamó. Y como dice Pablo, nos tuvo por dignos, poniéndonos en el ministerio, en lugares que usted y yo sabemos que no merecemos estar ahí. Somos sacerdotes para Dios. Hermanos, debemos de tener un sumo cuidado de nuestro andar diario. Fíjese que no se ofrecían ofrendas, no se hacía nada en el Antiguo Testamento hasta que llegara el sacerdote. Y desde que el sacerdote iba entrando allá en la esquina, todos sabían que era el sacerdote. ¿Por qué? Porque estaba vestido como sacerdote. Bueno, la palabra no dejó ningún detalle. Y no le estoy diciendo a usted que vaya a hacer la vestidura sacerdotal, ¿verdad? Y vaya a aparecer el otro domingo, ¿verdad? Como que somos sacerdotes aquí. No, hermanos. Lo que le estoy diciendo es que si Dios tenía tal cuidado de todas las cosas, del interior y el exterior, de quien debía de ser sumo sacerdote, lo mismo espera de nosotros como hijos suyos. Que tengamos un sumo cuidado porque estamos ministrando cosas santas. Porque los hijos, hermanos de Aarón, fueron consumidos por el fuego, porque medio ebrios se fueron a ofrecer un fuego que Dios no les había pedido y fueron consumidos por el fuego delante de Dios. Porque Dios quería representar que su santidad no es algo que debe de ser tomado a la ligera. Hermano, no nos tomemos a la ligera la palabra de Dios. No nos tomemos a la ligera las cosas de Dios. No nos tomemos a la ligera el servicio a Dios. Nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de búsqueda, la lectura de la palabra, la forma en que vivimos, no la tomemos a la ligera, porque la gente está mirando. Y nosotros decimos que somos sacerdotes, debemos de vivir como sacerdotes de Dios en medio de este pueblo, como gente santa. La gente solo nos va a ver, no, ese es cristiano. ¿Y cómo vas a ver, hermano? Porque muchas veces dicen, no, si el Señor se abrió el corazón, todo cuenta, hermano. Todo cuenta. De la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. ¿Qué es la boca? El exterior. Se va a reflejar lo que hay en el corazón, ¿dónde? En el exterior. En nuestra forma de dirigirnos a las personas, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de ser esposos, de ser esposas, de ser hijos, de ser padres. Todo cuenta. Nuestra forma de vestir, todo cuenta, hermanos. Usted no puede venir en calzoncillo aquí, ¿verdad? Vamos a decir que está loco. Está loco, vamos a llamar a la policía. Ay, necesita de Dios. Pues sí, sí es nuevo, pero usted y yo ya estamos viejos de estar en el evangelio. Y todavía en algunas cosas, hermanos, nos falta mucho en nuestra actitud como sacerdotes. La palabra, hermano, habla de todo, hasta de nuestra forma de hablar. ¿Cómo vamos a dirigirnos a las personas? Las palabras soeces que no debemos de utilizar, todo eso lo dice la Biblia. Pero nosotros vamos disculpando y queremos sentirnos especiales delante de Dios. Amén, sí lo somos, pero no estamos viviendo como sacerdotes. Y la palabra nos recuerda, eres un sacerdote, debes de vivir como sacerdote. Debes de hablar como un sacerdote. Debes de vestir, hermanos, con el recato que vestía un sacerdote. No importa si eres hombre o si eres mujer, debe de haber recato en tu forma de andar. El sacerdote, imagínense, hermano, ni siquiera se podía casar con cualquiera. Las hermanas, y aquí para los solteros, ¿verdad? Para los que no están casados, dejen de andar buscando hasta debajo de las piedras un hombre y una mujer. Santifíquese, busque del Señor y el Señor le va a ayudar. Pero dice que el sacerdote ni siquiera podía ir a la que me guste, no, de su familia. Y más tarde Pablo escribe ya en el Nuevo Pacto, ¿verdad?
Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y eso tiene una connotación no solo del matrimonio, porque no está hablando solo de matrimonio, está hablando de todas las cosas para hacer negocios, para tener amistades. No le estoy diciendo, hermano, que sea un cristiano fanático, loco, que nadie le va a hablar. No, es que la Biblia después nos sigue expresando el propósito por el cual debemos vivir como sacerdotes. Dice sacerdote, nación santa, pueblo adquirido de Cordero, para que anunciéis las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque si eres eso, tu luz va a llegar a los lugares más oscuros de esta ciudad. Por eso, hermanos, es que debemos de vivir como sacerdotes. Por eso es que debemos de santificarnos. Ya deje esas pláticas que no son convenientes. Ya aléjese de esa persona que no le conviene. Lo voy a convertir. Él lo está convirtiendo a usted. Antes no era mal hablado, ahora todo mal hablado. Antes, ¿verdad? Era bien cristiano. Hoy de vez en cuando viene. No le va bien, hermano. Santifíquese. La mitra en la frente del sacerdote decía santidad a Jehová. Y era porque él mismo era, hermanos, que debía de ver esa santidad para transmitírsela al pueblo. Nadie más entraba al altar delante de la presencia de Dios. Entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y en su vestimenta, hermanos, habían unas manzanitas, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Y unas campanitas para que cuando él entrara se escuchara, allá va, allá va. Y si se dejaba de escuchar, se murió. Jálenlo. ¿Sabe que le ponían una pitilla en la cintura? Y si ya no se escuchaban las campanitas, lo comenzaban a jalar. Se murió delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no era digno de estar en el altar, había pecado. Y entonces no podía ministrar delante de la presencia de Dios. Y nosotros nos tomamos a la ligera. Venimos de pelear, venimos de pecar, no nos santificamos y así queremos servir a Dios. Y si el pastor no me pone, ya no llego. Que el Señor te reprenda, arrepiéntete. No debes de tomar a la ligera la posición, el privilegio que Dios nos ha dado. Tiene una gran responsabilidad. No es todo mágico. Amén. El día que recibimos a Cristo, por su sangre fuimos santificados. Y si ese día nos hubiéramos muerto, gloria a Dios, nos vamos con el Señor. Pero como no nos morimos ese día, mejor nos hubiéramos muerto ese día, ¿verdad, hermano? Sí, no dicen amén, ¿verdad? Nadie quiere morir, hermano. Como que tan bonitas estuvieran las cosas, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermano. Sí, pero de ahí para allá, ¿qué pasa? La vida siguió. Y esa santificación entonces ya no es completa en ese momento, sino que debe de volverse progresiva. Progresiva, porque la santidad va a ser un proceso de toda la vida. No de una falsa demostración, como los fariseos lo hacían y como tanto el Señor se lo recalcó. No es algo que es para que la gente te vea nada más. Es una actitud que comienza en el corazón, de humillación delante de Dios. Porque el sacerdote, hermano, debía de cubrir siempre su cabeza en señal de sometimiento. Estoy sometido a la voluntad de Dios. Hermano, debemos de estar sometidos a la voluntad de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Eso hace el sacerdote. Debemos de estar sometidos. Vestimos, hermano, la representación de todos los hombres. Representamos a los hombres delante de Dios y a Dios delante de los hombres. Y la palabra que leíamos en el Apocalipsis 1:6 dice: nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Sabe qué? El sacerdote muchas veces jugó un papel de juez y casi de rey.
Pero nunca un rey, hermanos, tomó la figura de un sacerdote, sino solo Jesucristo. Entonces el único, y usted puede leer eso, lea toda la carta de los Hebreos para la referencia. Dice la palabra de Dios que Él es el sumo sacerdote. Él es rey y sacerdote, porque la ley decía: nadie puede ser rey y sacerdote, o es rey o es sacerdote. Y la palabra dice: y a ustedes y a mí el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y solo Jesús pudo ser rey y sacerdote, y es rey y sacerdote. Y Él está diciendo, y Él les ha pasado eso a ustedes. Y ese privilegio por medio de Jesucristo ha sido puesto para ustedes. Hermanos, hay mucho que hacer, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Hermano, Él se santificó toda la vida. Dice que Jesucristo fue, hermano, sin pecado. Y la Biblia nos está equiparando a esa figura. Santifiquémonos, hermano. No nos tomemos a la ligera. ¿Cuántas veces ya se dijo en este altar que los tiempos son finales? Y nosotros seguimos viviendo, hermanos, como que faltan 100 años para que Cristo venga, pensando que nos vamos a morir y el Señor no ha venido todavía. Y a saber si hoy va a venir. Y usted está esperando y estamos postergando nuestras decisiones, y el voladito que tiene ahí lo sigue postergando, ¿verdad? No, hermano, santifíquese ya. Ya deje esas tonterías que el Señor le dijo que deje. Esas pláticas impuras, esas relaciones que solo lo van a llevar a fornicación y adulterio. Ya deje de buscar hombres, ya deje de buscar mujeres, busque a Cristo. Santifíquese para su Señor, gloria a Dios. Hay gente, hermano, que a la iglesia viene a buscar con quién. Fíjese que yo, como he estado toda mi vida desde que tengo memoria en una iglesia, porque mi papá es pastor, fue ministro, yo crecí. Un día a los 9 años yo recibí a Cristo, yo entendí que Dios me estaba llamando, tuve un encuentro personal con Dios, lo recuerdo muy bien. Y uno venía de escuchar, hermanos, como ustedes, cuando está sentado ahí, dice, y arrepiéntanse de la fornicación y del adulterio. Y yo decía, Dios guarde, ¿y aquí quién va a fornicar y quién va a adulterar si solo cristianos habemos? Sí, hermano. ¿Y sabe qué? A los meses salía por ahí la noticia. Hermano, Dios no tiene problema si el que no cree peca. Pero si el que cree peca, ahí sí hay problema. Porque nosotros debemos de estar en un proceso de santificación, de guardarnos para Dios. Hermanos, el diablo también viene a la iglesia. Uy, ¿dónde está, verdad? No mire al vecino, hermano. No lo mire, por favor, no lo mire. Lo va a ofender. Pero el diablo, no crea que espera. No, aquí afuera lo voy a esperar. No, hermano, el diablo ahí anda detrás de nosotros, buscándonos. Dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros ahí pasamos delante del diablo como que somos chuletas, ¿verdad? Y el diablo, ya te agarro, papito, ya te agarro. No, hermano, busquemos de Dios. Santifiquémonos. Ay, si el esposo no quiere seguir, ore por él, pero usted siga a Cristo. Si la esposa no quiere seguir, ahí déjelo, ore por él, pero usted siga a Cristo. Ay, es que mi esposo no quería venir, mi esposa no quería venir. La salvación es personal. Es que mi esposo no cambia, la salvación es personal. Cambie usted, busque usted de Cristo. Deje que la palabra lo transforme a usted. Porque sabe de quién va a ser el beneficio, suyo y mío, y de todos los que conformamos, hermanos, esta comunidad de fe. La palabra dice real sacerdocio, y hay mucho que decir ahí, hermanos, pero el tiempo se agota. Dice nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es gente santa, hermanos, un pueblo para propiedad privada.
¿Ha escuchado eso? El concepto de la propiedad privada. Aquí en Estados Unidos, hermanos, le confieso, yo creo que nada es de la gente que la compra. Sí, uno tiene un carro, 2 veces al año paga taxes de ese carro. Ese carro nunca es suyo. Y si deja de pagar los taxes, le van a recoger la guarolita. Sí, no sabía eso. Tiene casa, gloria a Dios, es una bendición. Deja de pagar los taxes, le van a quitar la casa. No es suyo. Es suyo de nombre. Hasta la esposa y el esposo no es suyo, hermano, también se lo pueden quitar. Pero la salvación es suya, esa no se la deje quitar. Gloria a Dios, esa no se la deje quitar. Pero a lo que quería llegar, hermano, es el concepto de propiedad privada. Es aquí no pase, esto es mío. Así como cuando yo veo, ¿verdad?, que una hermana saluda a mi esposo, yo estoy ahí, mira. Sí, porque ese hombre es mío. Y si me lo quita, que lo lleve el diablo, ¿verdad? Pero yo voy a irme con el Señor. Pero mientras yo puedo, mire, tengo que tenerlo en la mira. No, pregúntele a él, no se preocupe, yo celosa loca no soy, solo celosa normal. Sí, hermano, yo soy como Dios. ¿Qué dice la palabra? Dios dijo, yo soy un Dios celoso. Agarre, hermana, escriba cuando el esposo le diga, no seas celosa. Dice Dios que Él es celoso, yo también, dígale. No, hermano, no tenemos que usar como una excusa la palabra. Pero lo que quiero llegar es eso. Nos sentimos con derecho de ciertas cosas porque pensamos, es mío. Un carro, una propiedad. Usted, hermanos, en Estados Unidos ni siquiera puede detenerse con su vehículo demasiado tiempo enfrente de una casa, porque si la persona que está dentro de esa casa es medio psicótica, comienza a mirar por la ventana quién es ese, es extraña, qué quiere, quizás está ahí para robar, ya le llama a la policía y ya le llegan a tocar el carro a usted. Mire, disculpe, no tiene nada que hacer. Es que fíjese que aquí y allá estaba mandando los mensajes. Sí, pero aquí es propiedad privada, mueva su carro, por favor. ¿Sí o no? Y eso es lo que Dios está diciéndonos. Porque ustedes han venido a ser propiedad privada exclusivamente de Cristo y para Cristo. Ustedes son míos, está diciendo el Señor. Y con todo derecho y con toda propiedad. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No tenemos ciudadanía de aquí, hermanos, pero tenemos la del cielo. Allá no llega cualquiera, pero allá vamos a llegar usted y yo, hermano. Y los que no dijeron amén, que Dios los perdone, ¿verdad? No van a llegar, pero yo voy a llegar, hermano. Yo le digo, Señor, ayúdame, yo quiero salvarme. Le digo, sí, hermano, que uno hay que ser sincero con el Señor. Señor, que cuando tú vengas yo quiero estar lista. Yo le digo al Señor, hermano, yo no estoy aquí solo para venirles a hablar, a ver si se entretiene usted o no, ¿verdad? Para que usted salga diciendo, estuvo más o menos. A mí que me interesa, yo salvarme quiero. ¿Me entiende? Yo no estoy aquí haciendo ahí, no, estamos en la lucha. Y la palabra nos está diciendo, han sido comprados, una nación santa, hermano, con toda propiedad. Esta es una propiedad privada, porque para que algo sea suyo, usted tuvo que pagar un precio. El carro no se lo regalaron. Bueno, algunos le regalan carro, hermano. Gloria a Dios. Pero en el mejor de los casos, la mayoría tuvo que comprar su carro. Tuvo que comprar su casa. Y ahí estaban ahorrando porque quieren comprar su casita. Primero Dios, hermano, el Señor se lo va a conceder. Pero que va a pagar el precio, va a pagar el precio, ¿verdad? Te agarra una casita, no sé cuántos años va a pagar, pero va a pagar. Peso por peso, dólar por dólar. Y aunque me cueste, dice uno. Y el Señor, hermano,
Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, verso 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ustedes no fueron comprados con cosas corruptibles como oro o plata o dólares, sino con la sangre de Jesucristo, la preciosa sangre de Jesucristo. Y ahí está. Y dice, este es mío. No actúes como que no sos mío, dice el Señor. Componete o te compongo. Sí, hermano. Y si no se compone, ojalá que el Señor lo componga. Sí, porque mejor que nos den una, mire. Aunque no nos den, y allá en el infierno vamos a estar. Mejor, hermano, todos penqueados, pero allá delante de la presencia del Señor, hermano. ¿No le parece mejor? Si allá vamos a llegar, hermanos, sudados, ensangrentados, y como lleguemos, lo importante es que lleguemos. Entonces actuemos como propiedad privada. Hermano, cuando Satanás le coquetee, cuando el pecado toque a la puerta, no le deje entrar. Pase don diablo, ¿verdad? No había venido ahora. Llega la comadre a chambrear, ¿verdad? Ay, sí, y la hermana, y viste al hermano, y es el diablo, hermano, saque ese diablo de ahí. Dígale, mira, corazón bello de la creación, si tú no vienes a hablar de la palabra, de algo que edifique, solo de la gente, mejor andate por donde veniste. Ay, Dios guarde, como yo le voy a decir eso a mi comadre, si el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué cree que le dijo así? Porque no estaba en la visión de Cristo. Y si hay gente cerca de usted que dice que es cristiana, pero no está en la visión de Cristo, dígale, apártate de mí, Satanás. Porque tu visión no está en las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales. Y porque el que ama las cosas del mundo no puede ser amigo de Dios. Por eso dice su palabra, no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Hermano, ame a Dios y a su palabra. Amemos a Dios, porque todo lo demás es pasajero, pero Dios permanece para siempre y su palabra permanecerá para siempre. Y finalmente llegamos a la última parte, hermanos, de este verso. Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirables. Otra traducción dice que anunciemos las excelencias o las proezas que Dios ha hecho cuando estábamos en tinieblas y fuimos traídos, hermanos, a la luz de Cristo. Debemos de andar, dice la palabra, como hijos de luz. Donde usted y yo lleguemos, hermano, la oscuridad debe de irse. Hay gente que dice, hermano, yo no sé por qué una persona, y a mí me pasó una vez en un bus, una persona se me quedó viendo y me comenzó a insultar. Yo iba para la universidad y muchos cristianos a veces dicen, alguien comenzó a insultarme, a decirme cosas y de la nada, yo no le conozco, yo no le ofendí. Es el diablo, hermano, es la oscuridad. Que como usted llega y lleva la luz de Cristo, la oscuridad huye de delante de usted, porque en usted está la luz de Cristo, y donde hay luz, dice la palabra, las tinieblas no han podido contra la luz, y siempre tienen que irse. Hace unos 2 días, hermanos, no sé si estaba dormido o despierta, comencé a sentir, yo creo que a todos les ha pasado, cuando alguien lo está queriendo tener en la cama, como que le pusieran un brazo a uno, ¿verdad? Y uno como que no se puede levantar. Y yo decía,
Mira, diablo mentiroso, aquí está Cristo, decía yo. Y me soltaban. Y de ahí me pusieron, hermanos, una mano. Yo bien sentí como me trataron de taparme la boca. Y bien sentí como que le pusieran esto de aquí a uno. Como que yo lo mordí, exactamente así sentí. Que yo lo estaba mordiendo, a la persona me lo había puesto en la boca. Y me dio risa, hermano. Me dio risa y le dije, diablo mentiroso, y a mí cómo me vas a callar si yo soy hija del Señor. Y mire, y me soltaron. Y que, hermano, usted no le tiene que tener miedo al diablo. El diablo le tiene que tener miedo a usted. El diablo llega, ¿sabe por qué hace eso? Para infundirnos temor, para que no hablemos la palabra de Dios, para que no resistamos. Pero usted ríase del diablo, hermano. Si el diablo ya está derrotado, eso ya está puesto por escrito. Lea el libro de Apocalipsis y dice que finalmente el diablo y todos sus ayudantíos fueron tirados al lago de fuego. Eso ya está escrito, que él está derrotado. Y por eso quiere actuar con temor en nuestros corazones. Pero aquí está la luz de Cristo. Diga usted, aquí está la luz de Cristo. Aquí está la luz de Cristo. Y hemos sido traídos a la palabra de Dios, al evangelio, para anunciar las virtudes, para que esa luz resplandezca delante de los hombres, como dice la palabra de Dios, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Iglesia, que no se nos olvide que somos la luz de este mundo. Tenemos que brillar para alcanzar a otros. Porque así como usted y yo un día salimos de las tinieblas y Dios tuvo misericordia de nosotros, como dice el siguiente verso, antes nadie, dice otra versión, tenía compasión de ustedes, pero ahora Cristo ha tenido compasión de ustedes. Así un día usted y yo salimos, hay mucha gente que necesita salir y que necesita ver esa luz y esa salvación. Pero no va a llegar si usted y yo no hacemos nada, si no estamos viviendo un evangelio genuino, si la luz de Cristo no alumbra en nosotros, si lo que hay en nosotros es oscuridad, porque no hay sometimiento a la palabra. Hermano, sometámonos y anunciemos las virtudes y hablemos con la gente y prediquémosle con las palabras y prediquémosle con las acciones. Para cerrar, hermanos, yo tuve un sueño hace varios meses atrás. Yo creo que ya se los he contado. Estaba, hermanos, manejando un autobús con mi esposo. En el autobús iba el hermano Toniel. No sé si él iba manejando, no lo recuerdo. Yo no sé si lo he contado, hermano, ¿verdad? Pues no es nada malo, hermano, no se preocupen. Íbamos en el autobús, sí, porque la gente a veces se aflige. Íbamos en un autobús, hermanos, pero en una oscuridad horrible. Lo único que se miraba en medio de esa oscuridad era cuando las luces del vehículo, hermanos, pasaban. Entonces se alumbraban las esquinas de las calles. Y andábamos, hermanos, recogiendo gente en las calles de este pueblo. Y cuando la luz, hermanos, iba a las esquinas y a las calles, había gente, hermanos, haciendo cosas horribles. Hombres con hombres. Pasaban cosas muy feas. Y solo la luz se levantaba del vehículo y alumbraba, y con los hermanos andábamos recogiendo gente en medio de esa oscuridad. Hermano, para eso hemos sido puestos usted y yo en este pueblo. Somos ese microbusito que va en medio de la oscuridad, echando a todos los que podamos, hermano, para que ellos también puedan ver la luz de Cristo, para que ellos también sean salvos. El sacerdote no era solo para que me vean, miren, ve todo el oro que ando encima. No, era porque voy a representar a Dios delante de los hombres. Lo voy a llevar, lo voy a ministrar. Ministremos este pueblo, hermano. Ya dejemos de poner nuestra mira en las cosas terrenales, pongamos nuestra mira en las cosas celestiales. Prediquemos la palabra. Invitemos a la gente en su trabajo, a sus vecinos, hermano, a su familia. Ya los tiene aburridos, usted sigue orando por ellos. Vuelvan a invitarlos, hermanos, que un día van a venir. Pero no nos cansemos, porque el propósito de haber sido puestos en un lugar tan importante es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Estamos ahí, pero es porque hay un propósito establecido. O si no, mire, recibiéramos a Cristo y no fuéramos con Él, pero el Señor nos deja como testimonio vivo del poder de su palabra y para que traigamos a otros a los pies de Cristo. Hermanos, póngase sobre sus pies. Yo quiero hacerle una invitación esta hermosa tarde. Si usted no ha estado viviendo como sacerdote, si usted, hermanos, ha ensuciado su vestimenta y pecado,